Los logros económicos y la reducción de la pobreza, estos fueron los puntos de apoyo que utilizó Evo Morales para presentar el informe anual de su gestión. Gloria Carrasco, nuestra corresponsal en Bolivia, nos resume lo más destacado de esta intervención de más de 4 horas. Veamos este informe y luego tendremos la entrevista. Vamos a poner en contexto lo bueno, no tan bueno y lo malo, por lo tanto invitamos desde La Paz, está en comunicación con nosotros, el profesor Julio Gastón Alvarado Aguilar. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda historia tiene dos caras. Por un lado, escuchamos al presidente Evo Morales en este informe que nos estaba enviando precisamente Gloria Carrasco, donde decía la importancia, él resaltaba en su informe, sobre todo lo que es las importaciones, superaron los 11.000 millones de dólares las exportaciones bolivianas. Por otro lado, teníamos a este líder opositor, el señor Samuel Doria Medina, que decía que en los últimos 7 años la economía no ha mejorado, a pesar de contar con un escenario internacional. ¿Por qué no ponemos en perspectiva lo que dice el presidente y lo que dice la oposición en cuanto a la economía boliviana? Bueno, muy buenas noches, Carlos. Lo que el presidente Evo Morales ha expresado tiene toda la razón. La economía boliviana se encuentra en un momento de bonanza económica. Eso es innegable, nadie puede dudar. Pero lo que el presidente no ha mencionado son 3 temas puntuales. El primero, las causas, el origen para esta bonanza económica que vive Bolivia, que no es otra cosa que los altos precios de materias primas. Para Bolivia es muy importante que antes, cuando el presidente Evo Morales asume la presidencia en enero del 2006, el estaño nos pagaban una libra fina por $2. Actualmente el estaño se cotiza a $11.20, o nuestro gas, que es un ingreso importantísimo para la economía de Bolivia. En enero del 2006 nos estaban pagando $2.5 por el millar de metro cúbico. Actualmente nos están pagando entre 9 y 11 dólares. Es decir, que los ingresos se han incrementado por los altos precios de los mercados. Esta coyuntura está apoyando entonces a la economía del presidente Evo Morales, me está diciendo, profesor. Naturalmente, los mercados internacionales de materias primas, con los altos precios, han apoyado a la gestión del presidente Evo Morales después de la década de los 70, que tuvimos una situación similar con altos precios de materias primas. Pero lo que el presidente no ha respondido es una pregunta que muchos bolivianos se hacen, hombres y mujeres: ¿por qué en un momento de bonanza económica, con tantos ingresos, el país se está endeudando? La deuda de Bolivia ha crecido durante el periodo del presidente Evo Morales en 60%. En vez de pagar las deudas, Bolivia se está endeudando en este proceso. Y otro tema que llega a las familias, a los hogares bolivianos, es el tema de los alimentos y el combustible. En una bonanza económica, Bolivia cada día está importando más alimentos y por lo tanto el precio de estos está encareciendo porque compramos a precios internacionales, pero pagamos con sueldos y salarios bolivianos. Entiendo. Solo un ejemplo. Un pequeño ejemplo: el año 2005 Bolivia importó 230 millones de dólares en alimentos. Este año el año 2012, mejor dicho, Bolivia importó más de 1.000 millones de dólares en alimentos. Claro. Es decir, que no estamos produciendo y estamos importando cada vez más. En una parte del informe, el presidente Evo Morales dice, me gustaría escuchar su reacción y a ver qué significado tiene para usted esto que dijo el presidente para el pueblo boliviano. Dice, nos hemos descolonizado no solo políticamente, sino también económicamente. Ahora dependemos más del mercado interno y de nuestras propias inversiones públicas. Y finaliza diciendo, no dependemos del mercado externo. En ese punto el presidente Evo Morales está equivocado. La economía boliviana se basa fundamentalmente en la exportación de las materias primas. Los principales ingresos del Estado boliviano son los ingresos que se obtienen por la exportación de gas
y de minerales. Por lo tanto, el mercado interno ha crecido naturalmente, pero no es el principal factor de la economía boliviana. ¿Cómo están funcionando estos procesos de nacionalizaciones de los hidrocarburos, de las telecomunicaciones, la minería y también del sector eléctrico, que es el más reciente desde la llegada del presidente Morales al poder en el 2006? ¿Cuál es su opinión? ¿Están funcionando o no están funcionando? Las nacionalizaciones han sido solamente compra de acciones y las empresas estatales, con muy pocas excepciones, son empresas eficientes y están dando un beneficio real al país. La principal nacionalización o denominada nacionalización que se llevó a cabo en hidrocarburos está demostrando que Bolivia cada vez depende más de la importación. Por ejemplo, Bolivia importaba diésel el año 2005, antes de la llegada del presidente Evo Morales, por $200 millones. El año 2012, Bolivia ha tenido que importar 1.200 millones de dólares en diésel, gasolina y GLP. Esto significa que esa empresa no está funcionando adecuadamente y lo único que le está salvando es el alto precio del petróleo que forma la base para fijar los precios de exportación de gas a la Argentina y al Brasil. Entonces, las nacionalizaciones, reitero, con muy pocas excepciones, están dando resultado. En el tema eléctrico, claro, hemos tenido el año pasado dificultades, han habido apagones, por lo tanto, la nacionalización de esas empresas no han beneficiado a la población. O en el tema de agua potable, la nacionalización de la empresa de agua potable en las ciudades de La Paz y El Alto ha sido un fracaso. Entiendo. A tal punto que ahora el gobierno está tratando de crear 2 empresas municipales al respecto. Profesor, para finalizar y con todo respeto, un ejercicio que usted hace a diario con sus alumnos, me gustaría que le dé una calificación a la gestión económica del presidente Evo Morales en estos años que lleva en el gobierno. Solamente eso para finalizar. ¿Cuánto le pondría? Vamos a hacer un puntaje del 1 al 10. Del 1 al 10 yo le pondría un 4 porque no ha logrado industrializar el país a pesar de contar con altos recursos, con bastantes recursos económicos, y por endeudarse extremadamente a pesar del auge económico. Profesor, exigente lo veo usted, ¿no? No creo que le guste esa calificación al presidente Evo Morales, pero bueno, creo que es honesto en su apreciación. Profesor, gracias. Profesor Julio Gastón Alvarado Aguilar en comunicación con nosotros desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Carlos.